Yo creo que el año que estamos comenzando es un año decisivo. Lo es en estos momentos para el fin de la austeridad. Yo espero que Grecia ayude al sur de Europa para acabar con la política de austeridad, que ha traído como consecuencia un retroceso de años en las rentas y un retroceso de décadas en las garantías sociales. En algunas políticas sociales Europa está en los años 60 del siglo pasado. Eso ha sido consecuencia de la política de austeridad. Yo espero que esta primera cita electoral, que parece lejana, pero que consideramos propia, nos ayude a todos, a los ciudadanos europeos, para acabar con la política de austeridad. Pero quedan citas electorales muy importantes en España, las elecciones andaluzas, las elecciones autonómicas y municipales y finalmente las elecciones generales. Para nosotros, este año, además de un año decisivo desde el punto de vista electoral, debe ser el año del cambio. Para nosotros, este año debe ser el año del cambio de las políticas que han fracasado en este país. En este país ha fracasado la política conservadora, en este país han fracasado las políticas de recortes y es hora ya de que haya una nueva política que por una parte recupere la economía, sobre todo el empleo, y que por otro lado mantenga y consolide el estado de bienestar, el estado social. Creemos que las elecciones autonómicas, sobre todo las elecciones municipales, las más cercanas a los ciudadanos, son las que van a cambiar la política. En primer lugar, la política concreta, la política cercana, pero también la política general, porque ¿qué opinará el Partido Popular si no recibe un importante varapalo en estas elecciones autonómicas y municipales? Pues que queda revalidada su política de recortes. Nosotros creemos que no, creemos que las elecciones municipales y autonómicas deben servir, en primer lugar, para cambiar la política local, pero además para anticipar el cambio político a nivel general. Y el cambio político general no es un cambio político de siglas, es un cambio de medidas que hasta ahora han estado determinadas por los mercados y por el sector financiero, a medidas que estén determinadas por la ciudadanía, por la gente, que beneficien a la gente desde el punto de vista del empleo, que beneficien a la gente desde el punto de vista de los servicios públicos, que beneficien a la gente también en la participación democrática. Para nosotros, las próximas elecciones y los procesos deben ser procesos de suma, de mezcla, pero no de disolución. Nosotros seguimos teniendo nuestras propias ideas, nuestra memoria, nuestra experiencia y queremos aportarla a esos marcos unitarios o de confluencia. Y es lo que vamos a hacer y estamos convencidos de que van a ser determinantes en el cambio político. Hay quien está dispuesto a utilizar todas las artimañas para que sea el año del blindaje. Blindar de forma legal o ilegal los poderes existentes, ¿no? Y las políticas de recortes. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque a pesar de los blindajes, estos gobiernos también sean removidos y haya políticas y mayorías de izquierdas. La irrupción de Podemos es, en primer lugar, una buena noticia. Es decir, la irrupción de Podemos es que el descontento ciudadano también aparece a través de una formación política, pero alerto sobre el monopolio de la indignación ciudadana. Podemos no es el representante de la indignación ciudadana, ni es el único representante del cambio. El cambio en España o es plural, o cuenta con Izquierda Unida, entre otros, o realmente no será cambio. Será, bueno, pues probablemente recambio entre las fuerzas políticas mayoritarias, probablemente en vez de un bipartito haya un tripartito, pero no habrá cambio político. Hay una parte de insuficiencia por parte nuestra para recoger esa indignación ciudadana. Pero hay que tener en cuenta que la canalización de la indignación ciudadana a través del voto de Izquierda Unida es muy exigente. No basta únicamente con decir que no, ni con rechazar a todo lo anterior, sino que el programa de Izquierda Unida significa comprometerse con un cambio en las instituciones y en la calle. Y eso es exigente y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Lo hizo en su momento con UPyD, lo va a ver en estos momentos con Ciudadanos y con Podemos, ¿no? Hay un tipo de voto que quiere, sobre todo, trasladar un mensaje de rechazo al sistema. Nosotros no queremos únicamente el rechazo del sistema, queremos sustituir
el sistema por un sistema justo, solidario, participativo, y esa es nuestra opción. Me parece un grave error. No lo justifico en ningún caso. Creo que no hay ninguna justificación. No es verdad eso de que no exista contrapartida a la paz. Es decir, la paz y la situación interna de una organización política, que es una organización de seres humanos, una organización compleja, pues se negocia. En las organizaciones políticas se negocia, no se impone, ¿no? Y yo creo que se ha equivocado pretendiendo que su elección como candidata la convertía en la dirección de Madrid, la convertía prácticamente en determinante en Madrid. Yo creo que hay que tener en cuenta, y en este caso de forma particular en estos tiempos, que la modestia es un valor en política. Además de la prudencia que decían los clásicos, la modestia también es un valor en política. Yo estoy convencido que esa situación se va a arreglar. Estoy convencido que para ello va a ser útil la reunión que tenemos de la Presidencia y la reunión posterior del Consejo Político, y se va a arreglar porque la Dirección Federal va a jugar su papel, que es un papel de mediación para recomponer la organización de Madrid y para que los candidatos y candidatas sean candidatos participados y consensuados. Yo creo que se va a arreglar y que Madrid va a ser, como siempre, una aportación a Izquierda Unida y no una dificultad para Izquierda Unida. La Ley de Seguridad Ciudadana, que bien los ciudadanos han denominado ley mordaza, porque no pretende otra cosa que amordazar la protesta ciudadana en las calles, además de forma arbitraria. Es decir, ya no son los jueces los que deciden sobre si una acción de protesta es o no legal, sino que lo hace directamente la Administración, y los recursos son ante lo contencioso administrativo, donde la Administración, el Gobierno, tiene todas las de ganar y donde los ciudadanos tienen todas las de perder. En primer lugar, el dinero, porque tienen que pagar tasas judiciales, con lo cual buena parte de ellos ni siquiera recurrirán esas sanciones. Sanciones muy importantes que ponen en peligro el derecho de manifestación, en primer lugar. Sanciona cualquier manifestación que no haya sido comunicada, cuando la recomendación de Amnistía Internacional es que se llaman manifestaciones sobrevenidas las que no tienen por qué ser comunicadas por razones de urgencia y demás, y sin embargo el Gobierno español sanciona estas manifestaciones. El Gobierno español sanciona también lo que llama el vuelo o cualquier tipo de actuación sobre infraestructuras críticas, con lo cual pone en riesgo a Greenpeace y a otros agentes de la protesta desde el punto de vista ecologista. No, hay una serie de cuestiones que muestran cómo nos encontramos ante una ley mordaza, que no es una ley casual, ¿no? Es la ley, el código que intenta compensar el desmantelamiento del Código Social. El Código Social, que era la forma de convivencia de los españoles hasta hoy, a lo largo de la democracia, se va desmantelando y se pone en marcha el Código de Seguridad, el Código Penal, ¿no? Y de ello forma parte la ley esta de seguridad ciudadana, que no es de seguridad ciudadana, es de seguridad financiera o de seguridad del gobierno. Forma parte el Código Penal también, el Código Penal que en estos momentos se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, que podríamos decir que ya es una segunda fase, es a aquellos que hagan algún tipo de resistencia a la autoridad. Y por último, la ley antiterrorista. Hoy presentamos 15 enmiendas a la ley antiterrorista, que no es solamente la ley de la cadena perpetua, que ya bastaría para rechazar una ley que podemos decir que realiza un trato inhumano y degradante, y además que es contradictoria con el fin de la reinserción. No, es que además esa ley es una ley que considera terrorista a todo disidente. Es decir, las movilizaciones en la calle que alteren la paz social, medidas pues que hasta ahora han sido consideradas pues parte de las movilizaciones, incluso un exceso de las movilizaciones, pasarán a ser calificadas de terroristas, ¿no? En la medida en que la ley únicamente plantea pues términos genéricos y ambiguos como alterar la paz social,
términos genéricos y ambiguos como intentar modificar, hacer o dejar de hacer a un responsable público o a una administración. Eso claramente va por los escraches, va por los desahucios, va por Gamonal, es decir, la mayor parte de los casos que se han dado en España a lo largo de los últimos tiempos, pues tienen calificación penal e incluso calificación de acción terrorista. La semana pasada España, y lo votamos en el Congreso de los Diputados, respaldó el convenio europeo para compra de fármacos compartida entre los países de la Unión Europea. Compra de fármacos que teóricamente estaba previsto para vacunas, pero que también contempla antivíricos y otros fármacos. Bueno, pues nosotros vamos a proponer ya hoy mismo que se utilice ese convenio para la compra de los fármacos de la hepatitis C. Es decir, para bajar el precio de los fármacos de la hepatitis C. En estos momentos el precio es desorbitado, no tiene ningún sentido, y por tanto nosotros lo que queremos es que sea accesible a todos los ciudadanos, a todos los pacientes, y que dejemos esta política restrictiva del gobierno que con argumentos clínicos lo que en definitiva pretende hacer es no gastar más de 125 millones de euros del presupuesto en estos fármacos que son fármacos muy caros. Nosotros creemos que tiene que haber otros mecanismos, y uno de ellos es la compra compartida con la Unión Europea, y también podría ser, ¿por qué no?, la licencia obligatoria para que se produzcan esos fármacos como genéricos. No descartamos ninguna posibilidad, porque la prioridad no es la rentabilidad de las empresas, la mayor parte de ellas especulativas, ¿no? Por ejemplo, el Sofosbuvir en realidad le ha costado a la empresa unos 100 euros por tratamiento. Pretende cobrar al gobierno español 43.000 euros por tratamiento. Es inaceptable, sencillamente inaceptable. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a plantear es que el conjunto de los países de la Unión Europea, como en su momento propuso Francia, se organicen para bajar estos precios que son abusivos, y por tanto los pacientes puedan tener la perspectiva de ser tratados. En estos momentos el gobierno mismo ha reconocido que tan solo puede haber el tratamiento de unos 4.500, cuando los especialistas hablan de un primer año en torno a más de 30.000 pacientes, con lo cual queda una parte importante de ellos con restricción del tratamiento.